Muy bien, estamos en la tercera parte de los vídeos basados en mi libro 3026, Preguntas y Respuestas de Contratos. Y nos toca ver ahora el tema 26, que es la fianza. ¿Cuál es el concepto de la fianza? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo vemos? Es un contrato por el cual hay un acuerdo de voluntades. En virtud del mismo, un sujeto llamado fiador se obliga frente a otro sujeto, llamado acreedor, a ejecutar una determinada prestación para el caso en que el deudor no la ejecute. El 916 del Código Civil boliviano da una noción. Lo pone como noción. Fíjense que después de la recomendación de Freitas de no imponer definiciones, muchas están, pero con el nombre de nociones, atendiendo de que semánticamente no es lo mismo. Primero, la fianza es el contrato por el cual una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. Parágrafo segundo, la fianza es válida aun cuando el deudor no tenga conocimiento de ella. Las características esenciales es que la fianza es un contrato porque requiere el acuerdo de voluntades. La fianza requiere tres sujetos, el acreedor, el deudor y el fiador, pero no necesariamente ni obligadamente el contrato tiene que constituirse con la voluntad de los tres. Basta que intervenga el acreedor y el fiador, aun cuando el deudor no conozca que un tercero le está afianzando. Un poco aquí se maneja el concepto que se utiliza, lo diré así procazmente en derecho, que pague quien pague con tal que pague. ¿El fiador puede pagar? Por supuesto que sí. Entonces, el entender que el deudor lo que busca es que se le pague, se acomoda perfectamente a esta noción del contrato. ¿Cómo se ubica este contrato dentro de la clasificación de los contratos? Primero, es consensual, definitivamente, por lo menos entre dos. Ya hemos dicho, es solemne, sí, tiene que estar documentado. Es un acto jurídico unilateral, pero podría ser también bilateral. Tranquilamente. La aceptación por parte del fiador con actos que demuestren claramente su aceptación tácita lo hace, podría ser unilateral, pero normalmente es que sea bilateral para conocer el alcance de las obligaciones. La doctrina lo tacha de gratuito. Sabemos que básicamente eso está perimido, está obsoleto porque no hay contratos gratuitos. Conocemos perfectamente que básicamente todos son onerosos. Conmutativo, por supuesto que sí. Accesorio, claro que sí. Y también de una garantía personal. Es muy importante. Importante no solo por la garantía intuito persona, sino por lo que representa ese fiador. Promesa de fianza. Es una situación en la que un tercero se compromete frente al acreedor a fianzar una deuda de otro sujeto. Para muchos autores esta promesa de fianza ya es una fianza. Porque se sabe que el que promete algo debe cumplir. Lo prometido es deuda, se dice vulgarmente o comúnmente, para decirlo así, entre la gente. No prometas algo si no lo vas a cumplir. Para otros es una fianza simplemente, no es una fianza propiamente, sino es un simple contrato preliminar. Pero este contrato preliminar normalmente celebran las partes, no un tercero. Entonces tampoco se podría manejar de esa forma. La figura de la subfianza dentro de esto es una figura especial. Siempre llama la atención si algunos definen la subfianza como el fiador del fiador. Es decir, aquella fianza en la que el fiador no afianza al deudor principal, sino al fiador del deudor principal. Por eso recibe ese nombre. En materia civil, este es el nombre. Obviamente, vemos en otras materias, en materia comercial con el contrato de seguros, y que lo podríamos ver también, que definitivamente eso
el reaseguro es muy normal, pero en materia civil está la subfianza. Puede haber varias subfianzas, es decir, una co-subfianza. En ese caso, no solo tiene el beneficio de exclusión y orden doble, sino que tiene el beneficio de división y partición del crédito, lo que normalmente no tiene el fiador, porque sabemos que el fiador es el que paga si el deudor principal no lo hace. Es decir, se subroga por el total de la obligación en sustitución del deudor. Es una muy buena idea, ¿por qué no? Si al final de cuentas lo que está buscando es garantizar el pago, es válido. Cofianza. Este existe cuando hay una variedad de cofiadores. Estos pueden ser mancomunados, cada uno de ellos por su cuota aparte, o pueden ser solidarios. Cualquiera de ellos puede pagar la obligación total. Esto es importante. Obviamente que también es accesorio. Por supuesto que sí. La retrofianza, por otra parte, es una fianza que se garantiza, en la que se garantiza un crédito eventual que pudiera tener el deudor principal con su fiador. Es la garantía que tiene el deudor principal ante la acción de reembolso que pudiera surgir por parte del fiador contra el deudor principal. Fíjese qué interesante es esto, porque la relación entre dos, el deudor y su fiador, definitivamente está garantizando de alguna manera, y sí es la finalidad, al deudor del deudor principal. Perdón, al acreedor del deudor principal. Mil disculpas por el GAFE, pero es así. Interesante figura que en materia de derecho civil, especialmente aplicado al ámbito comercial y, por qué no, a las relaciones civiles, sirve. Por eso lo estudiamos aquí. Las clases de fianza. La convencional. Esto es el fruto de acuerdo de voluntades. Esta puede ser, ya lo hemos dicho, bilateral, unilateral en algunos casos, o plurilateral, que es lo más común. La clase de fianza, la fianza legal, mejor dicho, esta clase de fianza surge del imperio de la ley en los casos expresamente determinados. Y la fianza judicial opera fundamentalmente en materia penal y en derecho de familia. Surge esta por una decisión del juez. En el artículo 919 del Código Civil, cuyo nomen juris es clase de fianza, se especifica en el parágrafo primero que la fianza puede ser convencional, legal o judicial. Segundo, la fianza también puede ser gratuita u onerosa. Los elementos comunes de la fianza o del contrato de fianza son, primero, el consentimiento, capacidad y poder. ¿Poder de qué? De disposición, obviamente. El objeto material, el objeto jurídico, lo hemos revisado esto en su momento en obligaciones y también en esa materia de contrato. La causa, el tema, el cenagoso, el londoso, el fangoso terreno de la causa, definitivamente siempre está presente. Y, por supuesto, la forma. ¿Qué obligaciones son susceptibles de ser afianzadas? Una serie de obligaciones, pero las características comunes a esta obligación es que deben ser obligaciones ciertas, determinadas y exigibles. El artículo 918 del Código Civil habla de la validez de la fianza. Dice en el parágrafo primero: la fianza no tiene eficacia sino cuando la obligación principal es legítima y válida. En el segundo, remacha diciendo: sin embargo, la fianza es válida cuando se la presta para garantizar la obligación asumida por un incapaz. Por eso es importante conocerlo. ¿Hasta dónde se extiende la fianza? Si la fianza es ilimitada, entonces el monto de lo afianzado es el total de la deuda, más los gastos e intereses, incluyendo las costas judiciales. En este caso, ya bajo la nueva nomenclatura procesal, costas y costos. En cambio, si la fianza es limitada, solo abarca hasta el monto de lo afianzado. Hay que determinarlo. Por eso es importante que en su forma la fianza sea
absolutamente documentada. Ad solemnitatem. ¿Para qué? Para evitar esto. ¿Hasta dónde llega? No, pues no solo el monto. El monto también incluye los intereses y obviamente que hay que pagar antes los intereses que la obligación principal. Bueno, pues tendremos que determinar eso previamente en el documento si es que cuando tengamos que hacer un contrato de fianza. En cuanto a la obligación principal, el fiador solo garantiza la obligación principal. Eso es lo que dice la ley. La fianza no puede ir más allá. El 920 habla de los límites de la fianza. Primero, la fianza no puede exceder a lo debido por el deudor ni contraerse en condiciones más onerosas. ¿Qué es esto, lo debido por el deudor? Si el deudor debe la obligación principal y también debe los intereses. ¿Por qué? Porque los intereses son básicamente parte de esa obligación. Por eso es importante detallarlo. Segundo, puede constituirse por solo una parte de la deuda o en forma menos gravosa. Tercero, la fianza que excede a la deuda o que se otorgue en condiciones más onerosas no es nula, pero se reducirá a los límites de la obligación principal. Esto es importante por eso saber, porque el 920 no lo especifica. Dice obligación principal. Seguramente, con una mente inclusiva, muchos colegas o el colega adverso entenderá que la obligación principal son la deuda originaria y los intereses que se adosan automáticamente a esa deuda por el incumplimiento. Por eso, reitero, hay que ponerlo en blanco y negro, como yo digo. Tiene que estar contractualmente determinado. Condiciones del fiador. El fiador debe ser una persona capaz de obrar, es decir, tiene que tener poder de disposición. ¿Por qué razón? Porque va a haber un desplazamiento patrimonial. El fiador se debe comprometer a someterse a la jurisdicción del tribunal que va a conocer el proceso para el caso de incumplimiento de la obligación. Eso también debe estar contractualmente determinado. El fiador debe ser lo suficientemente solvente, es decir, tiene que tener un patrimonio avalado por bienes existentes o al menos de valor económico dentro de su patrimonio. Aquí se plantea la teoría patrimonio, personalidad y patrimonio afectación. ¿Qué contamos? Contamos lo que está, no lo que pudiera estar. El fiador debe mostrar lo que tiene ahora, no lo que pueda tener en el futuro. Fíjense, volvemos a Civil 1 a esa controversia que por lo menos en Bolivia en el Código Civil tenemos con la teoría patrimonio-personalidad. Efectos entre el acreedor y el fiador. Hay también efectos entre el fiador y el deudor y efectos entre fiadores. Veamos a ver, empecemos por los efectos entre el acreedor y el fiador. El acreedor tiene el derecho a exigirle al fiador el pago total de la obligación cuando el deudor principal no ha cumplido con su obligación. Primero, tiene que decirle, tienes que pagar, no te olvides. Solamente cuando el deudor principal no cumpla con la obligación principal, recién puede exigírsele el cumplimiento al fiador. Pero este cumplimiento debe ser el cumplimiento total, siempre y cuando se demuestre que no es así, que había sido un cumplimiento parcial. El artículo 923 habla de los requisitos para ser fiador y en el primero dice, el deudor obligado a dar una fianza debe presentar como fiador una persona que tenga capacidad de disposición. Este es el poder de disposición. Su domicilio en la jurisdicción del juzgado donde debe darse y bienes suficientes para responder a la obligación, porque esto va en beneficio del deudor principal. Segundo, la solvencia del fiador de costas se estimará solo según sus condiciones rentísticas y el monto a que prudencialmente puedan ascender sus costas. El artículo 924 habla del fiador que cae en insolvencia. En el primero dice, si el fiador, aceptado por el acreedor voluntario o judicialmente, ha caído en insolvencia, después, obviamente, el deudor debe poner otro en su lugar. Segundo, se exceptúa el caso en que el fiador ha caído en insolvencia fue elegido a propuesta
del acreedor. Ah, terrible. Otros efectos entre el acreedor y el fiador. O mejor dicho, continuamos con esos efectos, no otros nuevos, ¿no? ¿Qué excepciones puede el deudor oponer al fiador? Puede oponer anulabilidad. Si es contrato bilateral, podría oponer el exception o adimplenti contrato. Puede obtener la resolución del contrato, novación, confusión. El artículo 929 del Código Civil habla justamente del tema y dice excepciones que el fiador puede oponer al acreedor. El fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones que correspondan al deudor principal y que sean inherentes a la deuda, pero no las puramente personales del deudor. ¿Puede tener beneficios frente al acreedor? Por supuesto que sí. El beneficio de discusión u orden. En el 925, el beneficio de exclusión habla de las excepciones. El fiador no está obligado para con el acreedor sino a pagarle en defecto del deudor, debiendo hacerse previa exclusión de los bienes de este. Por supuesto que sí. Sin embargo, la exclusión no tiene lugar cuando. Y aquí hay varios casos que es importante analizarlos. El fiador renuncia expresamente a este beneficio, por eso, reitero, tiene que estar determinado. 2. El fiador se obliga solidariamente con el deudor. 3. El fiador se hace insolvente o se abre concurso contra él. 4. La obligación afianzada es emergente de deberes morales o sociales. 5. La fianza es judicial. 6. La deuda es a la hacienda pública. 7. El deudor no puede ser demandado dentro de la República. El parágrafo tercero dice que en la fianza judicial el subfiador no puede pedir la exclusión de los bienes del deudor ni del fiador. Puede pedir también, por cuestión del Código Civil, que dice en el artículo 927, bienes que deben indicar para la exclusión. Primero, el fiador que se acoja al beneficio de exclusión debe señalar concretamente al acreedor los bienes del deudor principal. Segundo, no deben señalarse bienes situados fuera del distrito judicial en que ha de hacerse el pago, ni los litigiosos o hipotecados por la deuda o que no estén en posesión del deudor, siempre y cuando eso no esté establecido, porque si esté establecido, esta cláusula no tendría valor. El artículo 928, deudor que cae en insolvencia por culpa del acreedor. Cesa en la responsabilidad del fiador si no obstante haber cumplido todas las condiciones previstas en el artículo precedente. El acreedor actúa con negligencia en la ejecución de los bienes señalados, cayendo, por tanto, aquí dice entre tanto, por tanto, el deudor en insolvencia. ¿Puede pedir un beneficio de división? Por supuesto que sí. Claro que lo puede hacer y está en todo su derecho. Ahora veamos los efectos entre el fiador y el deudor. El fiador tiene frente al deudor dos recursos. El fiador frente al deudor. Fundamentales, antes del pago. Con la finalidad de evitar ser perjudicado. Fundamentalmente por la insolvencia del deudor y la acción de regreso que él pretenda, que puede resultar siendo ilusoria y ficticia. Primero, indemnidad. Segundo, recursos que el fiador contra el deudor tiene después del pago. Se puede obligar al deudor, aun cuando el acreedor le haya concedido un pago o un plazo de prórroga. El artículo 935, fiador de varios deudores principales, dice: si son varios los deudores principales solidarios de una misma deuda, el fiador de todos tiene derecho a demandar a cada uno de ellos por el total que le ha pagado. Hay casos en los que no procede la repetición, que están citados por el 936, que dicen que el fiador que no ha dado aviso al deudor del pago hecho en su descargo no puede repetir contra él. Tiene absolutamente lógica.
El parágrafo segundo, el fiador que pagó sin ser demandado y sin aviso al deudor no puede repetir si al momento del pago tenía medios para pedir que se declare extinguida la deuda y los conocía el fiador. Tercero, en algunos casos queda a salvo el derecho de repetición del fiador contra el deudor. Fíjense que este contrato que parecería ser bastante sencillo, no lo es. Es mucho, pero mucho más complejo de lo que parece. Pero ¿cuándo se extingue la fianza? La fianza hemos visto que era un contrato accesorio. Tiene dos vías, por causas o motivos de consecuencias, una y por causas directas. Por causas o motivos de consecuencias cuando la obligación principal se extingue, ya sea por el pago o por otras circunstancias. Lo normal es que se extinga por el pago, pero podría quedar también por caducidad de la obligación. Y las causas directas están en el artículo 939. Este habla de las causas como nomen juris y dice que la obligación que resulta de la fianza se extingue por las mismas causas que las demás obligaciones. El 940, liberación por hecho del acreedor. El fiador queda libre de la fianza cuando el acreedor por un hecho propio ha determinado que no pueda tener efecto la subrogación del fiador en los derechos, la prenda, hipoteca, antícresis o los privilegios. El 41 también se libera por aceptación de una cosa. La aceptación voluntaria de que el acreedor ha hecho de una cosa inmueble o de cualquier otro efecto en pago de la deuda principal libera al fiador, aun cuando el acreedor después pierda tal cosa por evicción. Y por último, el 942, por prórroga al deudor principal sin consentimiento del fiador. Toda prórroga concedida por el acreedor al deudor principal sin el expreso consentimiento del fiador extingue la fianza. Entonces es muy importante entender eso. Veamos ahora la fianza solidaria. La fianza es solidaria cuando hay varios fiadores, pero expresamente en el contrato de fianza. Estos acuerdan cumplir el total, de manera que ninguno de ellos, habiendo la confianza, pueda alegar pagar solamente su cuota aparte. Por eso es solidaria, ¿no? Fianza legal y fianza judicial, para ir terminando este tema. Fianza legal es aquella expresamente señalada en la ley, sin que exista requerir a apreciar las circunstancias que lleven a garantizar una obligación. Es un mandato legal y punto. Fianza judicial es aquella fianza establecida en la ley, pero que requiere del juez la apreciación de las circunstancias. Este criterio pareciera ser una imposición, pero lo que pasa es que nosotros en nuestro medio desconfiamos mucho de los jueces. Esto nos diferencia plenamente con la jurisprudencia extranjera, y no hablo latinoamericana, sino especialmente de la justicia anglosajona, bastante más, por decirlo así, correcta que la nuestra. El juez, cuando determina una fianza judicial, es que ha hecho apreciando una serie de circunstancias que son expuestas absolutamente con mucho criterio y no por otras circunstancias ajenas. Con esto hemos terminado este tema 25 e inmediatamente pasaremos a otro contrato. Permiso.